Los fundamentos de la vieja naturaleza. Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 3. La primera de nuestras naturalezas es la que hemos heredado de nuestros padres y que ellos a su vez heredaron de los suyos y que ellos todos a su vez heredaron partiendo de la caída de Adán. Esa es la primera naturaleza con la que tendremos que lidiar todos los días de nuestra vida. Es así a partir del día de nuestro nacimiento. Esa naturaleza es contraria a los propósitos de bien completo que animan a nuestro querido Padre Celestial. Es en esa naturaleza que nos identificamos con Adán, mediante la cual hacemos sus obras y tenemos sus deseos. Una vez que la persona renace del Espíritu de Dios, recibe en él o en ella la nueva naturaleza que es totalmente coincidente con los deseos de inmenso bien que tiene también nuestro Padre Celestial. Ese es el nuevo hombre al que el viejo hombre estorba en su crecimiento y desarrollo. La nueva es la naturaleza mediante la cual nos identificamos con Jesucristo resucitado y que nos permite hacer sus obras y mayores aún. Claro está que, tristemente hablando, aquella vieja naturaleza ejerce un alto grado de dominio sobre nosotros. Tan es así que en ocasiones obstruye o anula el poder residente en cada hijo de Dios. Nosotros podemos y realmente debiéramos vernos como nos ve Dios. Podemos y debiéramos darnos el valor que Dios nos da. Hemos costado la vida del precioso Cordero. Sin embargo, actuamos como si tuviéramos el valor que nos quiere hacer creer el diablo a través de la sociedad que él dice que nosotros tenemos. Nosotros elegimos. Cada vez que permitimos que el mundo nos condicione y amolde nuestra identidad a la manera de Adán, el mundo ganó. Y el poder de Dios en Cristo en nosotros queda anulado por nuestra errónea elección. Génesis 3 les dije, Génesis 5, vamos al versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, vivió más que esto. Quiere decir que cuando tuvo 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La imagen y semejanza de Adán, que transfirió a Set, al igual que al resto de todos nosotros en la humanidad, era solamente cuerpo y alma, ya que esa era la imagen y semejanza de Adán después de su desobediencia. La escritura del Antiguo Testamento es un anuncio de la llegada del Cristo para redimir al hombre del estado en que lo dejó otro hombre antes que él, Adán. La obediencia del Señor Jesucristo fue tan absoluta que su identificación con Dios es la más profunda que humanamente pueda darse. El pecado entró por un hombre y sin ninguna intención de indicar que hubo dolo o mala intención por parte de Adán, realmente él pecó por su voluntad. Jesucristo, hombre como él y como nosotros, también por su propia voluntad obedeció hasta la muerte. Por eso pudo recomponer el estado anterior de la relación de Dios con el hombre, que es el estado que tuvo antes con Adán, antes que él pecara. Romanos capítulo 5. Hoy vamos a pasear bastante en la Biblia. Recuerda entonces continuar estudiando el orden de los libros en la Biblia. Mientras tanto, si no llega, escuche atentamente para no perder la explicación, pero estudie los libros de la Biblia. Romanos 5, en el versículo 12, comenzamos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerde bien lo que acabamos de leer aquí.
El pecado no estaba antes en el mundo, entró de la mano de un hombre. Ese pecado trajo consigo la muerte que pasó a todos los hombres, genéticamente de uno al otro. Cuando Adán pecó y perdió su espíritu, trajo maldición sobre toda la creación. Al pecar, su calidad de vida también se disminuyó, se deterioró y a la larga su muerte llegó a ser inevitable. Por eso él nunca pudo transferir a su progenie su perfección original ni sus facultades y habilidades que le habían venido por tener el Espíritu de Dios sobre él, antes de que pecara. Versículo 13. Pues antes de la ley, se refiere a la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que ya vino, es Cristo. Adán es figura del que había de venir. La palabra figura, fíjense qué interesante, viene del griego tupos, de donde nosotros tenemos hoy día la palabra castellana tipo, como el tipo de una imprenta. Eso significa el golpe, es la marca que está hecha, es la impresión, eso es tupos, eso es tipo. En el sentido técnico, el tipo o tupos, acá en este caso, es el patrón o conformidad con el cual una cosa debe ser hecha. Hay un diccionario etimológico que dice que de esta palabra griega justamente sacamos la palabra castellana tipo, que quiere decir, según este diccionario, señal que deja el golpe o la impresión, molde o modelo. Es decir, vamos a suponer que esto fuera no mi mano, sino que fuera de arcilla, y yo le doy un golpe. El tipo es la marca que deja este golpe. Eso es, la marca. Entonces usted la mira y se parece mucho a mis nudillos, a mi puño. ¿Por qué? Porque fue hecho justamente por mi puño. Bueno, pues bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Adán era figura, el molde, el modelo de aquel que ya vino y nos redimió. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Adán y Cristo eran del mismo tipo, del mismo molde, de la misma madera, ellos entre ellos y con nosotros. Eran seres humanos como nosotros. Ambos eran seres humanos como nosotros. Eso es que Adán fue el tipo del que ya vino. Acá dice del que había de venir porque se refiere a Cristo que ya vino. El causante de que el pecado y la muerte pasara a todos los hombres fue Adán. Cuando sea que nacemos en esas condiciones totalmente desfavorables. Todos nacemos con cuerpo y alma, igual que Set, igual que Adán después de la caída, sin el Espíritu de Dios. Estas son las condiciones tan inconvenientes en las que nacemos, heredadas del primer hombre y de las que necesitamos ser rescatados. Una vez que Adán pecó, colocó a toda su descendencia, es decir, a la humanidad, de la que nosotros formamos parte, en esta situación de discapacidad. A partir de ese momento, la raza humana necesitó a alguien semejante a Adán, es decir, un hombre que lo rescatara de esa circunstancia desventajosa, como que lo salvara de un naufragio. Afortunadamente para nosotros, Dios se encargó de proveer tal Salvador para que todo aquel que en Él crea pueda volver a ser de cuerpo, alma y espíritu mediante la entrega gratuita del don de Espíritu Santo que fue a partir de Pentecostés. Versículo 15, seguimos leyendo ahí en Romanos. Versículo 15 dice: pero el don, se refiere al don de Espíritu Santo, a vida eterna, no fue como la transgresión, es decir, la desobediencia de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, nosotros, la humanidad toda, abundaron mucho más para los muchos, es decir, la humanidad, la gracia, que es el favor inmerecido, es gratuito de Dios al hombre, y el don,
el don de Espíritu Santo, vida eterna de Dios, por la gracia de un hombre, no una deidad. Un hombre. Los muchos morimos, dice acá, igual que Adán y Eva. Esos muchos no estábamos muertos físicamente, sino espiritualmente en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Así que estos versículos que estamos leyendo traen gran tranquilidad a nosotros, porque Dios en su gracia nos proveyó un Salvador de semejante naufragio. No hicimos nada, piénselo, nosotros no hicimos nada para recibir las consecuencias de aquel pecado. Lo heredamos de Adán. Tampoco hicimos nada para recibir la gracia de Dios. La heredamos de Jesucristo. La desobediencia del primer hombre nos constituyó pecadores de nacimiento. La obediencia del segundo Adán nos hizo libres por gracia y por siempre. Ahora bien, así como antes de ser hijos de Dios vivíamos bajo los términos según Adán, ahora decidámonos a vivir según los términos obedientes del postrer Adán, del Señor Jesucristo. 16. Y con el don de Espíritu Santo, vida eterna, ahí dice y con el don, no sucede en el caso de aquel uno, Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El pecado fue desobediencia, ese fue el pecado, para condenación. Pero el don de Espíritu Santo, yo añado aquí directamente, vida eterna, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, que en realidad acá quiere decir más allá, con creces, en exceso de lo que sería el justo pago, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Espíritu Santo, el don de vida eterna, de la justicia. La muerte entró por un hombre, Adán. La vida eterna vino de la mano de otro hombre, nuestro Señor Jesucristo. Un hombre fue el que desobedeció, por consiguiente, tuvo que haber sido otro hombre el que obedeció y trajo así la vida eterna, el don, a la humanidad. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de Adán, yo acá ya lo reemplacé porque ese uno se refiere a Adán, así que como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de Jesús, añado yo aquí, de uno Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, la humanidad toda, dice los muchos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesús, nosotros, los muchos, seremos constituidos justos. Si usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios ahora, usted es justo ahora. En este corto registro de la Escritura se menciona el vocablo hombre 8 veces y el pronombre uno referido a hombre 7 veces. 8 más 7, 15. 15 veces en este corto registro. A ver, ¿de dónde fuimos? A ver, fuimos del 12 al 18. Son 6 versículos. Al 19, perdón. O sea, son 7 versículos. En 7 versículos se menciona directamente o se infiere que el uno es hombre 15 veces. 15 veces. Adán y Cristo eran seres humanos como nosotros. Un hombre pecó, un hombre nos salvó. Tanto Adán como Jesús fueron como somos nosotros, seres humanos. Quien había pecado no había sido una deidad, tampoco lo fue quien nos libró de las consecuencias de aquel pecado. Juan capítulo 10. Juan 10. En el versículo 25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas, esas obras, dan testimonio de mí.
aquellas obras que podemos hacer nosotros y mayores aún, porque el Señor Jesucristo fue al Padre, dieron testimonio que Él era el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Igual es con nosotros. Cuando hacemos esas obras que Él hizo, también damos testimonio de que somos hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2. El más grande estándar de la potencialidad humana, que es la exteriorización o la manifestación del Espíritu de Dios en la vida del hombre, pueden ser encontradas en dos hombres, en Adán antes de la caída, de la desobediencia, y en el Señor Jesucristo. Por eso Adán es el tipo del que había de venir y que ya vino. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, Dios le da vida. La misma que perdió Adán fue recuperada por el trabajo de redención que hizo el Señor Jesucristo. Efesios 2, versículo 1. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Teníamos una inmensa necesidad de tener vida espiritualmente hablando porque estábamos muertos en delitos y pecados. En Génesis todo era bueno en gran manera antes del pecado de Adán y Eva. Luego sobrevinieron espinas, cardos y sudor para obtener el fruto de la tierra. Y al final regresar al polvo de donde fueron tomados, entre otras calamidades. Adán introdujo el pecado y la muerte que pasó por la progenie a toda la humanidad. Y así la dejó espiritualmente discapacitada. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, Dios le da vida. La misma que perdió a Adán es recuperada por el trabajo de redención que hizo el Señor Jesucristo. Varias personas antes de Pentecostés tuvieron Espíritu Santo sobre ellos, aunque bajo condición. Podían tenerlo y dejarlo de tener. Por eso nosotros decimos, documentado con la palabra de Dios, que los logros de Jesucristo hicieron que este beneficio inconmensurable fuera mucho más allá, en exceso para nosotros, porque no dejamos nunca de ser hijos de Dios en esta administración después del día de Pentecostés. Ese espíritu no se retira de nosotros. No brillaremos como hijos de Dios. Evidentemente nuestra conducta puede afectar nuestra comunión con nuestro querido Padre, que se merece todos nuestros esfuerzos de mente renovada para amarlo, para venerarnos, para conducirnos de tal manera que lo glorifiquemos a Él y a nuestro Señor Jesucristo y bendigamos a todos nuestros hermanos en Cristo. Pero el Espíritu no se pierde. No importa cuánto brilles, y debiéramos brillar mucho, porque es Dios en Cristo en nosotros. Es un potencial tremendo para brillar como hijo de Dios. Eso no estaba disponible antes del día de Pentecostés. Eso no estuvo disponible sino hasta que vino el Señor Jesucristo y lo hizo disponible con su trabajo completo de redención. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5. Debido a Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores. Debido a Jesucristo, nosotros fuimos constituidos justos. En ambos casos, la raíz de la cuestión fue obediencia. El uno que nos hizo pecadores lo hizo desobedeciendo, y quien nos hizo justos lo hizo obedeciendo. Fíjese si era importante la obediencia. La votación nuestra decide si vamos a vivir bajo los designios de la naturaleza heredada del desobediente o si vamos a vivir las bendiciones de la nueva naturaleza heredada del obediente Señor Jesucristo. 2 Corintios 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Él, el amor que Él tuvo en su entrega por todos nosotros que nos constriñe, que es un orientalismo, quiere decir que te invita y te invita y te invita, te llama y te llama. Lo que Él hizo por vos te llama ¿a qué? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Él murió por todos. ¿Para qué? ¿Para qué te llama? Para que los que viven, o sea vos, o sea yo, o sea todos nosotros,
ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. ¿Ve cómo cambia nuestra perspectiva de vida cuando nosotros entendemos de la palabra de Dios qué es lo que fue hecho en nuestro favor? Estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor Jesucristo se entregó para que nosotros vivamos para Él que murió por nosotros. Filipenses capítulo 2. ¡Qué bárbaro todo esto! Obediencia es la clave, porque la obediencia de Adán fue voluntaria. Perdón, la desobediencia de Adán fue voluntaria. La obediencia de Jesús fue voluntaria también. Nosotros tenemos que tener la voluntad de obedecer la palabra y vivir para quien ofreció su vida voluntariamente y obedientemente para que nosotros viviéramos para Él. Filipenses 2, en el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, ya habíamos visto repetidamente esto, que no podía evitar el Señor Jesucristo estar en esta condición, porque es lo que Él era, hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Toda la raza humana participa en Adán. Quienes entre la humanidad confiesan y creen, según la fórmula de Romanos 10:9, forman otra raza, si me permiten que lo diga entre comillas, como que formamos otra raza. Tenemos la misma carrocería, pero el interior está ampliamente mejorado. Es así. Dios en Cristo en nosotros. A partir de ese momento somos seres tripartitos y santos, justos como nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios con poder potencial en nuestras manos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de nuestro querido Dios. Todos somos descendientes de Adán, pero no todos los descendientes de Adán somos hijos de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos los hombres quieren hacer lo que dice Romanos 10:9, confesar y creer. Entonces, el beneficio es para todos, pero no todos se apropian de semejante beneficio, pues no todos creen y confiesan. Para hacerlo, para obtener los beneficios de la redención completa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que confesar y creer según Romanos 10:9. El trabajo completo de redención de Jesucristo en nuestro favor permitió que sea reconquistado para nosotros el derecho que tenía Adán antes de la caída. Ese derecho es de presentarse confiadamente ante Dios. ¿Cómo nos hacemos de semejante beneficio? Mediante un acto de obediencia de nuestra parte. ¿Cuál es? Recuerdan que dice, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, el corazón de la mente, no este que bombea sangre, el corazón, la parte más íntima de tu ser, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al hacer eso, vos estás ejerciendo un acto de obediencia. Recordá, Jesucristo fue obediente y obtuvo beneficios. Adán fue desobediente y obtuvo las calamidades que todavía nosotros estamos viviendo. Jesucristo hizo de la obediencia un hábito en su vida. Si hubiese pecado una sola vez, no hubiese podido redimirnos. Nosotros obtenemos todo lo que Dios es en Cristo, en nosotros, con un acto de obediencia, confesando y creyendo. Para hacernos de manera práctica del total de los beneficios en Cristo, debemos hacer un hábito de la obediencia a Dios y su palabra. Eso es, así como fuimos obedientes en creer y confesar, nosotros tenemos que hacer de la obediencia a Dios y su palabra un hábito en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1, nos habituamos a tantas cosas, nos acostumbramos a tantas cosas, algunas tan en contra nuestra y de nuestra vida y de nuestro andar para nuestro querido Dios. ¿Por qué no habituarnos a la obediencia a Dios y a su palabra? Para lo cual hay que estudiar su palabra. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 14, mirá lo que dice acá referido a este tema. Como hijos obedientes, porque hay hijos que no son obedientes.
Acá dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Los deseos son los que heredamos de nuestro padre Adán. En contraste, dice, sino en contraste, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en alguna, sino en toda. La desobediencia de Adán abrió la puerta al pecado y a nuestra práctica del pecado como hábito de vida. Esto es una verdad de las Escrituras, pero es igual de verdad que la obediencia de Jesucristo también nos abrió la puerta a los hábitos de obediencia que debiéramos desarrollar ahora que somos hijos de Dios. En el viejo nacimiento, es decir, nuestro primer nacimiento, éramos linaje de Adán y nos conducíamos como él. Ahora somos linajes de Dios y debiéramos andar como Jesús anduvo. Nuestras naturalezas humanas nos unen directamente a nuestro padre Adán y a nuestro hermano Jesucristo antes de resucitar. Nuestras naturalezas humanas, ya que ellos y nosotros somos miembros de la raza humana. Por eso es imprescindible que optemos, que elijamos obedecer al Espíritu de Dios en nosotros más que al hombre anterior. Entonces la lucha es entre el anterior y el interior. Nosotros debemos disciplinarnos a obedecer a Dios en Cristo en nosotros. Antes de renacer, nuestras únicas avenidas para ganar conocimiento eran los 5 sentidos. Ahora tenemos al Espíritu de Dios para conocer las cosas que ojo no vio ni oído oyó. El problema con Adán y Eva, y que nosotros debemos evitar a toda costa, es que ellos dejaron que sus sentidos sean los amos del Espíritu y no sus sirvientes. Los sentidos deben ser los sirvientes del Espíritu y no al revés, como fue en el caso con Adán y Eva. Fíjate vos que después de la caída, Dios tuvo que aparecerse en concreción en el mundo de los sentidos para que su gente pudiera ver y creer. Por ejemplo, una lista les voy a dar muy simple: las palabras escritas con el dedo de Dios, una zarza encendida, el tabernáculo como lugar que representaba la habitación de Dios, el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo representando a sus semejantes del pueblo, etcétera, etcétera. Aparecer en concreción porque habían perdido esa comunicación íntima que había tenido Adán antes de la caída. En el caso del sacerdote, él colocaba simbólicamente sobre el cordero la carga del pecado del pueblo. Finalmente, Dios mandó a su Hijo al mundo y el mundo pudo apreciarlo completamente por sus 5 sentidos, porque era todo lo que tenía. Jesús nació, creció, aprendió, vivió su ministerio, murió y resucitó a la vista, oído, tacto, olfato y gusto de todos los congéneres, sus congéneres de Israel. Tenía que ser en concreción. El primer hombre, y con él el resto de la humanidad en su totalidad, no solamente perdió el Espíritu de Dios, sino que también comenzó una carrera de degradación de su propio ser y de sus funciones biológicas y psicológicas. Así fue hasta traer el final, la muerte física. A esa pérdida del Espíritu de Dios, Dios lo llama muerte, pues el Espíritu es una forma de vida y toda pérdida de vida es muerte. En el instante mismo que el hombre desobedeció, espiritualmente hablando, ciertamente murió. En ese mismo instante que desobedeció. Luego, varios años más tarde, también murió físicamente. Aquella primera fue la naturaleza humana original que tuvo Adán y que perdió. De esta última heredamos, es decir, de la deteriorada por la desobediencia, heredamos todos nosotros. El pecado y sus consecuencias, es decir, la enfermedad y la muerte, no estaban en el currículum original del amor de Dios para la humanidad. Oseas capítulo 13, por favor.
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, para ubicarse. Si no, no importa, recuerden. Oseas 13. Dios fue el ofendido por el hombre y sin embargo fue Él el que buscó recomponer la situación. Él se ocupó de restaurar la relación que fue dañada por el hombre. Por eso Dios es Él, con mayúscula, lo digo en este caso, el Salvador. Oseas 13, versículo 4, dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Isaías 43. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Y después de eso viene Jeremías. Nosotros vamos a Isaías 43. En el versículo 11 dice: yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bien, Dios es el Salvador con mayúscula. El Señor Jesucristo es el agente de la salvación en la tierra. Es el representante de Dios en la tierra. Dios lanzó su salvavidas, su Hijo, al océano de la muerte y nos salvó de la condenación de la vieja naturaleza. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En el versículo 17, mirá lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios lo envió al Hijo, a su Hijo, al Señor Jesucristo. Fue Dios que tiró el salvavidas al mar de la muerte, como dije, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La forma de aferrarnos al salvavidas es creer en el unigénito de Dios. Y una vez que lo hacemos, permanecer en Él para llevar fruto. La condenación nos llegó en nuestro ADN y permanece en la humanidad desde Adán hasta nuestros días. El ser humano es pecador por naturaleza. Salmo 51, Salmo 51, en la mitad de la Biblia. Salmo 51. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este singular estado de alejamiento de Dios nos es congénito. Nosotros lo heredamos. No hicimos nada para lograrlo, aunque hubiésemos querido. Esto es indeseable, pero aunque hubiésemos querido, digamos, no hubiésemos podido ni necesitado, porque lo heredamos, nos es congénito. Por eso el hombre necesita renacer, digo bien, necesita nacer de nuevo, renacer. Con eso cambia su naturaleza, pero eso no es todo. Eso no es todo. Para que se manifieste a nivel de los sentidos, debe someter la vieja naturaleza al hombre interior. Hechos 17. Todo el trabajo redentivo ya fue hecho por nosotros. Ahora nos toca a nosotros vivir la nueva naturaleza que sabemos cómo es directamente de la palabra de Dios. Por eso es uno el que somete a aquella vieja naturaleza que no deja de estorbar cada tanto, la somete, la alinea, la pone en marcha, la pone sobre las vías de la palabra de Dios. Hechos 17, en la primera parte del versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Qué singular que es esto, porque el doctor Bullinger y otros autores también coinciden con esto. Dice que sangre no figura en el texto. Entonces el versículo leería: y de uno ha hecho todo el linaje. Por tanto, uno tiene que referirse a Adán. Hay un texto griego interlineal que rinde este versículo de la siguiente manera. Fíjense qué simple, no les voy a leer todo el versículo, sino esta parte que estamos estudiando. Y él hizo de uno, y pone entre paréntesis, hombre,
toda nación de hombre. ¿Qué cosa? Recuerde bien, un hombre pecó desobedeciendo, otro hombre nos salvó obedeciendo. Nos salvó la obediencia de un hombre que era del mismo tipo, de la misma madera, de la misma raza humana que el hombre que nos metió en problemas hace miles de años atrás. Primera de Corintios capítulo 15. Nuestra identificación humana como ser humano, nuestra identificación antropológica si quiere, y de estado delante de Dios con Adán es completa. Digo de estado porque él terminó alienado de Dios, separado de Dios. Entonces nos identificamos humanamente como ser humano que era él y por su estado de separación de Dios al nacer. Por eso digo que nuestra identificación humana con Adán es completa. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver las dos naturalezas acá, las dos herencias de un solo saque, en el mismo registro. Primera de Corintios 15, en el versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ven, es lo que estamos hablando, Adán era un hombre, también por un hombre la resurrección. Esto ya lo hemos dicho en la clase. Si me dan unos minutos, yo trato de complicarlo, pero ustedes no me van a dejar, porque la Biblia va a seguir, no importa lo que yo digo, la Biblia va a seguir diciendo que la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. No, ¿cómo podés cambiar esto? El Señor Jesucristo era un ser humano como vos, como yo, y era un ser humano como Adán. A diferencia de Adán, obedeció, claro que sí. 22. Porque así como en Adán todos mueren, mire qué herencia tenemos de Adán, también en Cristo todos, que también fue hombre, todos seremos vivificados. Mirá cuál es la herencia. Las dos herencias en un solo versículo de escritura. La herencia de Adán, que es la muerte finalmente, y la herencia del Señor Jesucristo, que es ser vivificados en el momento que Él regrese por todos nosotros. Estas son las dos herencias en el mismo versículo. La primera heredad de Adán va a dejar de ser, va a dejar de existir al momento que seamos vivificados y transformados en el retorno de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros.